Carmela, si no Pues mire, conocemos. con la novedad de que ayer que fuimos a recoger las pertenencias de mi hijo Francisco Cruz Cisneros, que lo mataron en ese centro de rehabilitación llamado La Peña de Joreb. Carretera Federal pasando Mancuernas, está la desviación. En la escuela de los de Riaño, como a 1 kilómetro más o menos, está ese centro. Nosotros fuimos a recoger las pertenencias y no nos querían dejar entrar. Pedimos entonces que reconocer las prendas que a mi hijo le faltaban y finalmente a tanto nos dejaron pasar, a su mujer y a mí, junto con otros que nos acompañaron. Entonces me encontré con un lugar que le llaman ellos ahí la enfermería, y adentro de ese lugar tienen encerrado a 6 muchachos que nos pidieron auxilio en ese momento y nos dijeron que ahí los golpean y los maltratan, les dan de comer comida echada a perder y frutas podridas, y que de favor le avisáramos a sus familiares, y nos dieron unos números de teléfono en una Biblia. Aquí en esta Biblia están los números de teléfono que ellos escribieron y una dirección para que le avisáramos a sus familiares que los vayan a sacar porque los torturan. Y en las pertenencias de mi hijo también encontramos una carta a donde también mi hijo pedía el auxilio, que aquí a su letra pide también el auxilio para esas personas que son torturadas adentro de esa enfermería. En realidad pues no se encuentran allí las condiciones como para hacer un centro de rehabilitación. No tienen médico, no tienen ni siquiera primeros auxilios, viven en situaciones deplorables, y adentro de ese lugar es un cuarto de 2x4, donde ahí mismo se hacen del baño, ahí mismo comen, y es un lugar ahora sí que infrahumano. Entonces hago yo un llamado a los familiares que tienen hijos internos ahí, ya que mi hijo, los muchachos me dijeron también que mi hijo les dijo que él se iba a salir, pero que regresaría a salvarlos. Yo sé que a mi hijo ya no lo voy a recuperar nunca, pero quiero que si la muerte de mi hijo sirva para salvar las vidas que están ahí adentro, eso es lo único que nosotros queremos, que esos muchachos se rescaten de donde están, porque están golpeados y algunos están enfermos y no tienen atención médica. Ahí los mismos internos me dijeron que lo golpearon, que lo amarraron y lo arrastraron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después lo vistieron y lo acostaron en una cama y se lo trajeron en una camioneta particular al hospital, pero el cuerpo ya venía sin vida, porque cuando nosotras, su mujer y yo, llegamos al hospital, nos dieron la noticia que el cuerpo venía sin vida, que ya no se pudo hacer nada porque no traía signos vitales. El señor Marco Antonio, que recibió a mi hijo, ya no estaba. Nada más hay 2 de los que estaban, y dicen ellos que ya los cambiaron. El día que fuimos a internar a mi esposo, ahí nos dijeron que ahí no había golpes, que no había malas palabras, pero yo veo que es todo lo contrario, porque con la declaración que hicieron los muchachos ahí, nos dijeron a mí y a mi suegra que allí lo habían matado a golpes, ¿sí? Que él intentó escaparse, pero que lo alcanzaron y lo amarraron, se lo trajeron arrastrando, lo golpearon hasta matarlo. Yo lo que le pido a la justicia, que investigue la muerte de mi esposo, porque nosotros llevamos a mi esposo para que lo rehabilitaran,
no para que nos lo entregaran muerto. Porque si esa es la función de ellos, pues yo creo que las autoridades no deben de permitir eso. ¿Algo más? Ellos dicen que mi esposo convulsionó, pero mi esposo no sufría de ningún tipo de enfermedad. Su único problema era una adicción que tenía, la cual él quería salir de esa adicción. Y ese es el motivo por el cual fue allí, pero sucede que nos lo entregan muerto, lo vienen a botar al hospital, ya muerto. Eso es todo lo que le pido a las autoridades, que investiguen esa muerte y que no quede en el olvido. Yo nada más también eso es lo que pido, de que si aún podemos confiar en las autoridades, que se haga justicia. Yo siempre he dicho que todavía existen las personas justas y eso es lo que queremos, porque mi hijo era un hombre sano, trabajador, atlético, nunca me sufrió en toda su vida. De la edad de 9 meses fue la única enfermedad que tuvo una infección en el estómago y le puse inyección. Y de ahí en adelante mi hijo no me sufrió de gripa, de tos, de nada, de nada. Y entonces cuando él llegó a ese lugar, él ya leía la Biblia y como le comentaron que ahí se iba a regir con la palabra de Dios, no con malos tratos y no con malas palabras. Y resulta que no duró mucho tiempo, solo 3 días, y al tercer día me los entregan muertos. Yo sí quiero que esta muerte no quede impune. Yo sé que, como dije antes, mi hijo no regresará, pero si la muerte de mi hijo va a servir para salvar vidas, que se salven esas vidas.